Hola a todos, bienvenido a otro episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Esta semana traemos un tema que hemos desarrollado durante esta semana. Es un tema que Dios ha puesto en nuestros corazones y que en verdad hemos visto cómo ha sido confirmado. Entonces el tema de esta semana es la perseverancia y también estamos hablando de la importancia de permanecer en el Señor. Entonces, Odalis, en tus términos, ¿cómo definirías perseverancia? Para mí la perseverancia significa en mantenerse uno firme. Por ejemplo, si uno está pasando por una cierta situación, uno debe que mantener la fe en seguir adelante y no dejar su mirada en Dios. Y sí, creo que aún hablando fuera de los términos de Dios, la perseverancia es mantenerse uno moviendo hacia adelante, seguir adelante aun cuando las circunstancias están difíciles. Exacto. Fuera o dentro del Señor, esa es creo que la definición de perseverancia. Pero dentro del Señor hablamos ya así como no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la situación, tú sigues perseverando en el Señor, sea con lo que Dios te ha mandado a hacer, sea con tu oración, sea con tu alabanza, siempre sigues perseverando. Y creo que este es un tema que Dios a mí me puso mucho en mi corazón, porque creo que en este año pasado que llevo con Dios, llevo decimos la carrera, ¿verdad? La carrera de la fe. Dios me ha enseñado la importancia de la perseverancia, de perseverar aun cuando se levantan contra ti, de perseverar cuando hay pruebas, y de eso que creo que se trata esta plática, de la importante que es perseverar aun cuando sientes como que todo va en tu contra, porque creo que todos en un momento nos hemos sentido así como, oh wow, siento como que todo el mundo se me está cayendo encima, siento como que todos salir de esto. Siento como que todos están en contra mío, pero creo que ahí es cuando entra la perseverancia. Y un ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, hay personas que a veces dicen, pero yo ¿por qué voy a ir a la iglesia si no he podido dejar esto? Tengo este vicio, tengo este problema y no lo he podido superar. Y creo que muchas veces nos encerramos en esta mentalidad de que si las cosas no están bien, ¿por qué voy a ir a la iglesia? En lugar de decir las cosas van mal, por eso tengo que ir. Y creo que ahí es cuando entra la importancia de permanecer en Él, porque no sé dónde escuché un testimonio de alguien que decía que tenía un vicio y su pastor le dijo, no importa que tengas ese vicio, sigue viniendo a la iglesia, sigue viniendo a la iglesia. Y fue en esa perseverancia de seguir yendo a la iglesia, aun cuando tenía ese problema, tenía ese vicio, que ahí fue donde Dios la liberó. Y creo que muchas veces lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Es que sentimos que tenemos algo que nos está deteniendo y no nos deja perseverar, cuando en realidad la mentalidad debe de ser lo opuesto, porque tengo esto, debo de perseverar. Exacto. Porque ahí es cuando Dios interviene y cambia las cosas. Exacto. Y en realidad esto, lo que me gusta mucho de este tema es que se relaciona a fuera de en tu vida que no es en la iglesia. Tu vida personal, tu vida profesional, laboral, o sea, todo creo que la perseverancia es la clave, porque muchas veces no tenemos, digamos, las aptitudes, las calificaciones para ciertos lugares, ciertos trabajos, pero por medio de la perseverancia, por medio del esfuerzo, es cuando tú muestras en verdad cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, y creo que eso es lo que diferencia a una persona, porque creo que algo que he aprendido de la perseverancia es muy fácil cuando todo va bien, pero es muy difícil cuando todo va mal. Exacto, y fíjate que se puede ver mucho, no voy a decir obviamente, no voy a hablar de alguien específico, pero sino que eso se puede relacionar en todo. Es que cuando, ya no me gusta cómo estoy yendo aquí, no, me está yendo todo difícil, ya voy a parar, no voy a proseguir adelante. The quitter mentality. Exacto. Y quiero leer lo que es segunda de Timoteo 4, de 7 al 8, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo que la clave aquí es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo diciéndole, o sea, no fue fácil, fue una batalla, fue una carrera, he tenido que guardar mi fe. O sea, si uno lee la Biblia, puede saber cuántas veces Pablo fue encarcelado, lo apedrearon, o sea, pasó por tantas cosas, y para nosotros es muy fácil decir hasta aquí llegué, pero en verdad el evangelio no es, o sea, un camino derecho, sin piedras en el camino, sino que es un camino difícil, es una batalla, es una carrera. Entonces, si en verdad no fuera de esta manera, ¿por qué nos dijera Pablo, he peleado, he acabado? O sea, diciendo él, he perseverado. Si ese fuera el caso, entonces él no usaría esas palabras, pero en realidad así son las cosas. En realidad, cuando tú decides caminar con el Señor, te vas a enfrentar a tantas cosas, te vas a enfrentar a problemas, a críticas, acusaciones, te vas a enfrentar con personas, con grupos. O sea, nunca termina con lo que te vayas a enfrentar. Y fíjate que muchos dicen, ay, entonces mejor no me hubiera venido a los caminos de Dios si me está yendo tan mal. Y uno, porque ya he escuchado eso, y uno no debe que empezar en esa forma, sino que es una batalla que uno va a estar peleando constantemente, pero luego llega su recompensa. Exactly. Y sabes lo que a mí me acuerda es, por ejemplo, si vas a una caminata o te vas de hiking. Ay, o sea, qué tan difícil es subir, qué tan difícil es escalar, pero verdad que cuando llegas a la cima y puedes ver la vista, puedes ver el paisaje, te llena de satisfacción. Y creo que de esa manera yo también veo lo que son las pruebas, yo veo lo que son todas estas batallas, estas carreras, porque es difícil mientras lo estás haciendo, pero ya cuando sales, entonces reconoces así como valió la pena, te llenas de satisfacción, te llenas en saber de que he terminado esta batalla. Tal vez me quedan muchas por delante, pero terminé una y la pasé y aprobé en los ojos del Señor. Entonces te llena de esa satisfacción, y creo que la perseverancia es importante porque te lleva a aquel momento donde dices, wow, like lo logré, obviamente con la ayuda del Señor, pero lo pude hacer, porque Dios no te va a dar ninguna prueba, no te va a dar ningún proceso que tú no puedas aguantar. Exacto, y uno en medio del Señor, el Señor le da las fuerzas para proseguir adelante también, porque hay momentos cuando uno está yendo por alcanzar a esa meta, como por ejemplo pusiste el ejemplo de subir a hiking o yendo a las caminatas y todo eso. Va a haber cosas ahí dentro de ese momento de que uno está subiendo la montaña o ese maratón. Va a haber como tiempo de ya no puedo, ya me duele esto, me duele lo otro, dice ya no alcanzo, no puedo porque es esto, por mis rodillas, por mis tobillos, pero al final cuando uno llega a ese momento de decir wow, con la ayuda del Señor, con el esfuerzo y bueno, con su esfuerzo de Él, pude llegar a este momento. Y sí, y sabes, me acuerda mucho la historia de David, porque, o sea, David recibió aquella promesa del Señor, o sea, tú vas a ser el rey de Israel, pero pasó un proceso para poder llegar a ese punto. Y creo que como decimos, David perseveró. No estamos diciendo que no tuvo sus momentos donde quiso desfallecer, porque si hemos leído Salmos sabemos de que habían tiempos donde él casi ya no aguantaba. Era un clamor, era o sea, Señor, si tú no me das las fuerzas, yo no puedo más. Y vemos aquella vulnerabilidad de parte de David, de reconocer, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no puedo, necesito que tú me ayudes. Y creo que muchas veces confundimos la perseverancia con la falta de vulnerabilidad.
Decimos, ok, tengo que enfrentar todo va bien, pero hay tiempos, o sea, durante la perseverancia hay tiempos donde tú dices, yo puedo, pero hay veces donde quieres desfallecer. Y creo que muchas veces nosotros queremos actuar o aparentar que todo va bien, pero en realidad, ¿cuándo nos hemos dado nosotros el tiempo para decir, Señor, ahorita no, hoy no, ni tengo ganas de salir de la cama, Señor, hoy no me siento bien? Y es en ese momento donde tú perseveras pidiéndole ayuda a Dios. Tú perseveras diciéndole, Señor, necesito que tú me des las fuerzas porque yo misma no las tengo. Y pienso que uno, no sé si es por cierta X razón o porque uno no puede, se le olvida o no le dice, Señor, ayúdame. Como en esos tiempos de cuando uno ya no tiene fuerzas, como estabas diciendo ahorita, y uno mejor dice, no, estoy bien, puedo seguir, pero en realidad no está uno. Y creo que hay tiempos importantes que tenemos que reconocer eso. O sea, nuestro Dios es un Dios de batalla, es un Dios de victoria, pero también es un Dios que nos da la fortaleza y que nos da el amor cuando lo necesitamos. Exacto. Y creo que en la perseverancia no es como un proceso derecho, así como ok, aquí voy. Porque hay gente que persevera en procesos fuertes, digamos, por ejemplo, alguien que está perseverando en el proceso de separación con su pareja. Entonces, en ese proceso, no es que todo el proceso esa persona va a decir, yo estoy bien, porque no, en esos procesos hay tiempos donde esa persona se siente triste, extraña a su pareja, porque somos humanos y tenemos emociones. Sí. Pero creo que lo importante de esos momentos, como dijimos, es decir, Señor, ayúdame. Y creo que aún con eso, cuando tenemos estos días, cuando tenemos estos momentos de debilidad, no es dándole permiso a lo que es la mentalidad de víctima, porque a veces también caemos en eso, que decimos, hoy no me siento bien y aquí me quiero quedar en mi cuevita de tristeza, mi cuevita de dolor, mi cuevita de soledad, pero en verdad perseverar es reconocer, estoy cayendo en algo de victimización, tengo que salir de aquí, me va a costar, pero tengo que seguir adelante. Exacto. Entonces creo que la parte de la perseverancia es tener la visión. La visión de decir, este es el proceso, pero sé que llega a su final. Este es el proceso, pero sé que voy a llegar, que hay algo mejor. Sé que va a haber una recompensa mayor por esta perseverancia, por este esfuerzo que estoy haciendo de seguir adelante en el Señor. Yeah. Y me gusta mucho que dices ese ejemplo de ese ejemplo de que estamos hablando ahorita de eso, cuando una pareja está en proceso de una separación. Muchas veces ciertas personas, cuando está pasando por algo trágico, se apartan del Señor. Dice, yo estaba en los caminos de Dios, ¿cómo es que me puede pasar a mí eso? ¿Y por qué a mí? Pero uno no sabe. Nomás solo Dios sabe. Y a uno lo que debe que hacer ahí es proseguir teniendo esa mirada en el Señor y seguir adelante. Obviamente, como si pusiste en decirle al Señor que nos dé la fuerza en poder salir de ese túnel, esa cueva, hacia adelante, porque es nomás con sus fuerzas de Él, porque con nuestras fuerzas no podemos. Porque en realidad sí es cierto lo que dices, que uno se mete en esos pensamientos negativos y que no, ya no puedo, ya me quiero ir, ya no, empieza a los pensamientos negativos. Y sabes, ahorita que estamos hablando de las cuevas, no sé por qué Dios me trajo esto a la mente. Porque, o sea, vemos la historia de David, de perseverancia, ¿verdad? Y vemos cómo él va a dar a una cueva llena de hombres malos, lleno de ladrones, de hombres violentos. Pero cuando salen de esa cueva, él los ha entrenado, los ha
transformado, obviamente con la ayuda de Dios, para ser lo que ahora sean conocidos como los valientes de David. Y creo que si David no hubiera perseverado, si estos hombres no hubieran perseverado y querido ese cambio, se hubieran quedado en la cueva como ladrones, David se hubiera quedado ahí como alguien miedoso, que al final del día le temía más a Saúl, más que tener fe en la promesa de Dios. Pero cuando salieron de la cueva, salieron completamente transformados, salieron con un nuevo título. Ya no eran aquellos hombres malos, sino que ahora eran valientes. Fueron transformados. Entonces es por medio de la perseverancia que cuando tú sales de la cueva, Dios te ha cambiado el título, Dios te ha cambiado el nombre, Dios te ha transformado. Y es por medio de la perseverancia que Dios cambia tu historia. Exacto. Y entonces, no sé por qué, pero eso me llamó mucho la atención. La cueva. No, pero me gusta lo que estabas diciendo también de las pruebas, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y regresamos a 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla. Es una batalla, es algo continuo, o sea, nunca vas a tener la vida fácil, para ser sincera. Y lo que a mí más me da mucha risa es porque la gente se queja de las malas circunstancias cuando están con Dios, pero aun cuando están en el mundo todavía pasan por las malas circunstancias, y ahí no veo que se quejen. Y veía otro podcast de una muchacha y dice, muchos cuando pasan cosas malas son tan fáciles para decir, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué el otro? Pero cuando están, digamos, no son cristianos o no le echan la culpa a Dios, nunca escuchas que dicen, universo, ¿por qué me pasó esto? Buda, ¿por qué me pasó esto? O sea, vemos cómo hay como una diferencia en trato, y vemos cómo hay gente que culpa a Dios, pero en verdad no culpan a las otras cosas en las que creen. Siempre es fácil para que culpen a alguien, y más es cuando uno viene a los caminos de Dios y dice, es que uno tiene ese pensamiento, estoy en los caminos de Dios, todo me va a ser fácil, todo es color de rosas y no va a haber ningún proceso. Pero las rosas tienen espinas. I'm like, I ate. No, y sabes, es que no tienen a nadie a quien culpar. Yeah. Son muy buenos en culpar a Dios, pero a uno mismo, no se culpa a uno mismo. Exacto, y es un poquito triste, pero aquellos que en verdad reconocen el valor del proceso, el valor del desierto, ellos son los que perseveran, porque ellos, como decíamos antes, ellos tienen la visión de saber de que hay algo más. O sea, el pueblo de Israel, algunos perseveraron, algunos no, y los que perseveraron pudieron llegar a ver la tierra prometida, y los que no perseveraron se quedaron en el desierto. Fueron ahí. Triste, pero es la realidad. Si tú no perseveras, tú no vas a ver las recompensas. Exacto. Y como entrando a Santiago 1:12, yo voy a leer la versión traducción al lenguaje actual, que dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Como decimos aquí, el que soporta las dificultades, el que persevera aún en medio de las dificultades, entonces se le será dada la recompensa, que es la vida eterna. Sí. Y creo que honestamente creo que hemos perdido un poquito la visión. Cuando hablamos de perseverancia, mucha gente piensa en lo material. Mucha gente piensa, pero si yo persevero voy a tener casas, voy a tener carros, pero en realidad hemos perdido el enfoque de que la recompensa mayor para la perseverancia es la vida eterna. Y ese versículo enfatiza mucho sobre, eso es parte de la vida de un cristiano, de que un cristiano va a proseguir en procesos, y la perseverancia es como una virtud para ser cultivada. Exacto. Y sí, creo que la perseverancia no es fácil. No. It's not easy. No. Puedo yo pensar en
en mi vida y decir cuántas veces yo no he querido tirar la toalla, yo no, ya he dicho, Señor, ya no puedo, o sea, ya me cansé. Cuántas circunstancias no han pasado que me recuerdo en cuando tenía falta de perseverancia. Y ahora me veo ahora, años después, y digo, ok, paso por dificultades, paso por pruebas, pero digo, pues, ni modo, o sea, esta es la vida, así es. Como decíamos, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero esto me pasaría aún fuera de la iglesia, aún fuera de los caminos del Señor. Pero la única diferencia es que no tuviera a Dios como mi consuelo, no tuviera a Dios como mi fortaleza. Y creo que eso ahí es la importancia de la perseverancia, es que sabemos de dónde vienen las fuerzas, de dónde viene el enfoque, y es que viene de Dios. Y tú piensas que, bueno, eso se me vino a la mente, siento que la perseverancia no tiene perseverancia o no puede perseverar es porque tienen falta de fe. Y como ahí dice en la Biblia, como uno tuviera fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Sí, y para mí es eso, si uno no tiene fe, no puede perseverar. Exactly. Y creo que ahí es cuando entra la importancia de permanecer. Porque sí hay veces que uno a veces está falto de fe. Sí. Y creo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dudar, aunque no queremos quebrar con eso, pero hay veces que dudamos. Porque es parte de cómo hemos crecido como humanos. Entonces creo que ahí es donde entra la importancia de permanecer. Y cuando digo de permanecer, yo digo de seguir haciéndolo, aunque no lo sientas, aunque no lo creas, porque tú dices, Señor, no tengo fe, pero voy a seguir orando, porque yo creo que porque así Él me va a dar fe. Señor, yo no tengo paz, pero yo voy a seguir leyendo tu palabra porque sé que tú me vas a dar paz por medio de tu palabra. Señor, no me siento llena viniendo a la iglesia, pero voy a seguir viniendo a la iglesia porque sé que un día tú aquí me vas a llenar. Entonces es la importancia de seguir permaneciendo para que tú creo que es el primer paso de la perseverancia, es showing up, estando ahí. Aun cuando no quieras, estando ahí, creo que es el primer paso para la perseverancia. Entonces, para aquellos que están faltos de fe, es primero llegar, primero a continuar haciendo lo que estás haciendo con la esperanza de que un día tú lo vas a sentir o un día las cosas van a cambiar. Exacto. Period. Y mientras estamos hablando sobre la perseverancia, me acuerdo mucho sobre la historia de Job, en que de todos de la Biblia es el que más pobre me da tristeza cada vez que escucho, que es el que más ha pasado por más pruebas, por más pruebas. Se le quitó su familia, se quitó básicamente todo, hasta el punto, y fue tentado obviamente, pero él es el que permaneció durante todo ese tiempo. Él hubiera tirado la toalla si uno estuviera en sus zapatos. Si uno pasara por una fracción de lo que Job hubiera pasado, inmediatamente hubiéramos tirado la toalla. Ya me voy, pero, Dios, ¿tú quién eres? ¿Por qué me está pasando esto? Yo he estado siempre en los caminos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no. Y eso es lo que me gusta, como lo mencionas y dices que él permaneció. O sea, me imagino que ha de haber sido difícil, pero permaneció. Y cuando le dijeron, maldice a tu Dios y muérete, él dijo, no, o sea, prefirió maldecirse a sí mismo, preguntarse por qué había nacido, a maldecir a Dios. Y creo que es difícil, pero ahí muestra lo importante de permanecer. Exacto. Porque me imagino que Job no veía la salida. Job no veía la salida, pero ahí permaneció. Exacto. Y eventualmente salió de este proceso. Y dice que Dios le devolvió todo y aún más. Exacto. Y creo que eso es clave, es nada más estar ahí, es nada más permanecer. Exacto. Y él es uno de los muy buenos ejemplos. Y
Y sí, creo que hablábamos de eso el fin de semana. O sea, ¿qué hago cuando no lo siento? ¿Qué hago cuando estoy perdiendo la fe? Y, y es nada más de pedirle a Dios, de decir, ok, no lo siento, pero sé que un día lo voy a sentir. No lo creo, pero sé que un día lo voy a creer. Al menos que uno pare de buscarlo. O sea, porque si te quejas y dices, Señor, es que yo no tengo fe, pero no estás haciendo nada para aumentar tu fe, ¿qué esperas? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Si no le dices, ayúdame con esto, ¿y qué estás haciendo? Creo que eso es lo importante de la perseverancia, y creo que es clave. Y la perseverancia es lo que te va a ayudar a terminar la carrera y un día, primeramente Dios, estar junto a Dios. Exacto. Y quiero poner esto en punto que se me vino a la mente durante cuando estábamos haciendo este tema, es que no dejes tu situación o tu problema que sea una piedra de tropiezo para llegar a cumplir lo que Dios va a hacer en tu vida o lo que está haciendo en tu vida. Y que uno no pare de creer en Él. Y sí, creo que la manera que lo estás diciendo, o sea, muchas veces cuando la gente se enfrenta con un problema, lo toma como voy a alejarme de Dios, en lugar de seguir adelante y decir, porque estoy pasando ese problema, me voy a pegar más a Dios. Pero sí, creo que la perseverancia es clave. No sé si tengas algún otro punto que añadir. La perseverancia está ligada con el crecimiento espiritual y también cuando uno es maduro, cuando maturity. Y quiero leer segunda de Pedro 1:3-5, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Más quería agregar eso. Entonces, por el momento creo que eso es todo. Es todo el tema. Esperamos que haya sido de bendición a sus vidas y en verdad continúen perseverando, porque esa es la clave para llegar al final. Es la clave para terminar la carrera y primeramente Dios un día estar ahí con el Señor y recibir aquella recompensa que es la vida eterna. Y sigamos adelante en el Señor. Sí, aunque se mire difícil, aunque uno piense que no pueda seguir adelante o que no hay término, no hay solución, para Dios todo hay solución. Amén. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.